quiero que me acompañe al capítulo 4 del libro de Hebreos y consideremos lo que Dios ha ofrecido a la humanidad por medio de su Hijo, y si en el cristianismo o la ocasión que nos reúne es suficiente motivo para estar seguros de la profesión de fe que nosotros nos hemos dedicado a hacer. Así que en el capítulo 4 nos vamos a dedicar a abordar las razones del por qué Jesús, siendo un sumo sacerdote perfecto, proveyó la certeza positiva de salvación a todos los que creen en Él. En el Antiguo Testamento se presenta la figura de un sumo sacerdote. El Salmo 110 que leímos el día de ahora presenta la figura de un hombre llamado Melquisedec. En ese pasaje de la Escritura, David presagia que vendría un hombre superior a Melquisedec. Solo en el Antiguo Testamento, en Génesis y Salmos, se menciona la figura de un hombre llamado Melquisedec. En el libro de Hebreos que nosotros estamos estudiando se presenta Melquisedec 9 veces. No es de extrañarnos que el autor tenga tanto énfasis en hacer hincapié en la figura de Melquisedec, porque como vamos a ver a continuación y en futuras predicaciones en adelante, la figura de Melquisedec en el Antiguo Testamento presagia la venida de un Salvador superior y presagia la figura de un sacerdocio eterno, mejor al de Melquisedec y mejor al de muchísimos otros sacerdotes del Antiguo Testamento. Así que a continuación acompáñenme al capítulo 4, entre los versos 14 al 16. Vamos a leer la figura de Jesús, el gran sumo sacerdote. Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Oremos. Padre eterno, buen Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar acá. Gracias por habernos traído con bien y la oportunidad que nos das de poder gozar del día del Señor. Gracias porque en esta reunión, como en el resto del año, conmemoramos la victoria de tu excelentísimo Hijo por sobre la muerte. Y porque la base de nuestra esperanza es la resurrección de tu Hijo. Gracias a ello hoy tenemos motivo para reunirnos y celebrar tu salvación. La salvación que has proveído a esta humanidad caída, a esta generación caída. Permítenos, Padre, poder transmitir el corazón de la enseñanza a los hermanos que tengo delante. Te pido que el texto y nada más que él gobierne la enseñanza de a continuación. Pido de tu ayuda en Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerdo cuando de niño estaba obsesionado con los superhéroes. No voy a decir que soy un fan de Marvel porque no leí los cómics, pero sí estaba obsesionado con los superhéroes. Y en la escuela recuerdo que se me dejaba la tarea de dibujar a mi superhéroe favorito. Quizá influenciado por haber crecido en la iglesia, pues recuerdo haber dibujado a Jesús. Y recuerdo haber visto el contraste cuando dibujaba a Jesús de acuerdo a mi imaginación, no que haya una imagen física de él, y los dibujos que hacían mis compañeros. La mayoría presentaba imágenes como Superman, Batman, el personaje de Marvel. La mayoría de las personas tiene una imagen acerca de un superhéroe, ¿verdad? Los niños también tienen una imagen de un superhéroe, pero qué desacertado es pensar de que ese superhéroe o la imagen que nosotros tengamos de un ser que provee bienestar a una sociedad sea la de un personaje de cómic, sea la de un personaje de una película, porque cuando los niños o cuando nosotros nos enfrentemos a la dura realidad de las agonías, de las tristezas y de los problemas en este mundo, vamos a ver de que no es suficiente la presentación de un superhéroe, sino que necesitamos la provisión de algo más, porque el superhéroe dura hasta que termina la película. Mis hermanos, necesitamos la certeza de que alguien en verdad se presente como una figura salvadora y no necesariamente como la figura de un ser que tiene superpoderes.
Necesitamos algo más que la provisión de un héroe fantástico que se apiada de una sociedad. Necesitamos la certeza de que nosotros al morir podemos contar con un abogado. En una obra escocesa de hace mucho tiempo se cuenta la historia de una mujer llamada Lisbeth. Ella tenía miedo que al morir cada una de las cosas que había hecho mal en su reinado se le pasaran a cuenta. Ella había durante su reinado hecho cosas muy malas, demasiado malas. Había sido una tirana para con sus súbditos y ella tenía miedo que las guerras también que tenía en conflicto con otras naciones fueran a pasar facturas al final de su vida. Entonces ella tenía miedo y dejó un diario, se llama el diario de Lisbeth. Es una obra escocesa y en ella se presenta la tristeza que tiene de saber que va a tener que rendir cuentas. Y esa tristeza, esa preocupación es la que también gobierna el final de los días de una persona. Todas las personas tenemos miedo, si no están con Cristo, de tener que rendir cuentas a alguien. Y si el juez que tenemos delante es una persona justa y aplica la ley de acuerdo a los requerimientos de ella, todo lo que puedo decir es que eso dista mucho de un cuento de buenas noches. Así que necesitamos algo más que eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué presenta la Biblia? ¿Qué dice la Biblia diferente a las civilizaciones antiguas o a la presentación de un paraíso llamado Valhalla? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Podemos encontrar certeza de salvación? ¿Es de verdad Jesús la esperanza de este mundo? De acuerdo a lo que vamos a examinar a continuación, por supuesto que sí. El sacerdote o la figura de sumo sacerdote se presenta por primera vez en Génesis capítulo 14. Ahí nosotros leemos que Abraham, luego de haber combatido contra los 4 reyes del oriente, va a rescatar a su sobrino Lot. Y en ese momento que rescata a su hijo, conoce a un hombre llamado Melquisedec. Melquisedec era rey de la región de Salem, la antigua civilización de Jerusalén, pero también era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, la combinación de ser rey de Salem y la combinación de ser sacerdote de Dios lo autocalificaban para ser un sumo sacerdote. Entonces, en términos simples, un sumo sacerdote es alguien quien es rey, quien funge civilmente como una autoridad en la sociedad, pero también alguien que funge como un intermediario entre Dios y los hombres. A esa figura es a la que se le llama un sumo sacerdote. Y el primero que se presenta en el registro de la Biblia es Melquisedec. Por primera vez se presenta en Génesis 14. Entonces, cuando Abraham rescata a su hijo y conoce a este hombre llamado Melquisedec, se dice, de acuerdo a la narración bíblica, de que Melquisedec bendice a Dios por medio de la hazaña que acaba de hacer Abraham. En recompensa, Abraham le da el 10% del botín de guerra que Abraham había reunido. Y en adelante no vuelve a presentarse la figura de otro sumo sacerdote, porque como se ve más adelante en el Pentateuco, el rey solo iba a ser el gobernante de la región de Judá y el sacerdote solo iba a ser el intermediario entre Dios y los hombres de la tribu de Leví. Así que no vuelve a presentarse una figura como sumo sacerdote. Y esto es extraño, porque de Melquisedec no sabemos nada. El Génesis no dice nada respecto de su ascendencia o de si dejó descendencia. No dice nada respecto de cuál era la región en la que vivía, más que era gobernante de Salem. No tenemos ningún registro de nada. En la lectura que nosotros hicimos cuando aperturamos el culto, se leyó el Salmo 110. Una segunda vez se vuelve a presentar la figura del sacerdote o sumo sacerdote Melquisedec. Luego de eso, y hasta el Nuevo Testamento, se presenta de nuevo la figura de Melquisedec. Pero, ¿por qué mencionamos esto? Porque el sacerdote era el encargado, como lo he dicho ya, de ser el intermediario, el intercesor entre Dios y los hombres. Imaginen a una persona que viene en nombre de Dios a presentarse a un pueblo. Esa persona era el representante de Dios. Tenía voz de autoridad para decirle al pueblo cómo deben comportarse en la sociedad.
pero al mismo tiempo ese sacerdote era el representante de la población hacia Dios. Entonces el sacerdote llevaba las penas, llevaba las quejas, las plegarias a Dios respecto de su pueblo. Entonces era algo así como una función doble, representante de Dios y representante del pueblo. Lo que presenta el Antiguo Testamento es que el sacerdote tenía que llevar sacrificio una vez al año a Dios en el lugar del templo llamado el lugar santísimo. Era la misma presencia de Dios la que estaba ahí. El templo era el lugar donde se reunía el sacerdote y Dios, era el punto de encuentro donde se presentaba el sacerdote llevando sacrificio a Dios por el perdón de los pecados del pueblo. Pero eso no era suficiente. Y lo que presenta el Antiguo Testamento es que ese sacrificio solo podía ser efectuado una vez al año. El sacerdote se presentaba y mataba a 2 corderos, uno para ser rociado sobre el propiciatorio del arca, es decir, sobre más o menos la tapa que cubre el arca, rociaba la sangre del cordero, y el otro se ponía en el desierto en representación o simbolismo de que ese cordero que se va también se estaba llevando los pecados del pueblo. Entonces, esto solo se hacía una vez al año, pero era insuficiente, porque la gente no pecaba solo una vez al año, la gente pecaba todos los días. Pero esa era una ayuda visual a nosotros, hermanos, para que pudiéramos entender, o al menos la audiencia, que se necesitaba la figura de algo más que la expiación de un sacrificio al año. Ese día en el que se sacrificaba el cordero se llamaba el día del Yom Kippur, es decir, el día de la expiación por su nombre en hebreo. Pero no era suficiente, así que en adición a ese sacrificio de una vez al año, también se hacían otros sacrificios de segunda categoría que de alguna manera trataban de limpiar los pecados del pueblo. Esta figura de sacerdote es importante en el Antiguo Testamento, y el autor a continuación también presenta la figura de un sacerdote mayor a lo del Antiguo Testamento. Presenta el trabajo realizado, mejorado de la función del Antiguo Testamento. Así que lo que tenemos delante no es necesariamente una figura que se presenta en el Antiguo Testamento, aunque eso es de gran ayuda visual a nosotros. Lo que se presenta acá es que Jesús, quien funge como sacerdote y quien también funge como rey por sobre todas las naciones, se presenta como una persona que ha superado con creces al trabajo realizado por los antepasados. El autor dice de que Jesús se presenta como el gran sumo sacerdote, pero ¿con qué credenciales debe contar una persona que se llame sumo sacerdote? Hemos mencionado ya que debe ser rey y que debe ser un intercesor religioso entre Dios y los hombres. Pero para ser gran sumo sacerdote, ¿qué credenciales debe presentar una persona para poder gozar de semejante título? Y sabe, gran sumo sacerdote es un pleonasmo, es decir, es una expresión de redundancia. Es como si dijéramos, oh, Lisbeth es buena, bonita. Estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? Eso es un pleonasmo. Así que cuando se menciona que él es un gran sumo sacerdote, está redundando en lo mismo, pero no dejemos de extrañarnos por ello, porque no se le ha pasado como algo accidental. Él, por medio de ese pleonasmo, le está diciendo a la audiencia y nos está diciendo a nosotros que él es superior a cualquier otro sacerdote que se ha presentado en el registro del Antiguo Testamento. Él es superior al sacerdocio de Melquisedec, que fue el primer sumo sacerdote, y que también él es superior a la descendencia de Aarón, quienes eran los sacerdotes o levitas del Antiguo Testamento. Él es superior a cualquier imagen religiosa que nosotros podemos contemplar, superior a cualquiera de los personajes que presenta el Antiguo Testamento. Y no solo eso, sino que también el autor, quien inspiró, el Espíritu Santo, quien inspiró al autor, está diciendo y nos ha venido diciendo a nosotros que ha sido superior a los ángeles, ha sido superior a los profetas, y en esta porción particular nos está diciendo de que él es superior a cualquier sacerdote que se ha levantado en la historia de la humanidad. Aunque el día de la expiación era un día santo y era un día importante en el calendario judío, no era suficiente para limpiar los pecados, porque
si somos honestos con nosotros mismos, necesitamos algo más que una limpieza espiritual. Necesitamos algo más que una limpieza superficial de los pecados que nos acongojan y nos hacen estar en enemistad con Dios. No era necesario solamente rociar la sangre en el lugar de propiciatorio o dejar ir a un cordero al desierto. Era necesaria una limpieza profunda, y lo que el autor a continuación se está proponiendo a desarrollar. La semana pasada estábamos viendo las connotaciones negativas que el autor hace a las personas que no deciden a reconocer a Jesús como su Salvador. La semana pasada se presentaba hacia el desenlace de que la palabra de Dios es como una espada y que ella transforma y penetra hasta lo profundo de nuestra alma. Y también deja la salvedad y presenta una advertencia hacia cualquiera que se niega a aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Así que está claro de que el que cree no va a ser condenado, pero el que no cree ya ha pasado a condenación. Esa ha sido hasta este momento la connotación que presenta de Jesús el Hijo de Dios, pero ahora se presenta una connotación positiva de lo que significa seguir a Jesús y de creer a Jesús. Porque muchos caricaturizan el fundamentalismo evangélico en decir de que el evangelio solo es condenación para las personas. Eso es una caricatura del evangelio. Eso no es predicar el evangelio. Si yo solo sé decir lo que ha de ocurrirles a las personas, yo no tengo un trabajo muy distinto al de Satanás, que es de acusar. Así que el evangelio no solo presenta malas noticias y que son necesarias, sino que también presentan una salvación, sino que también presentan la esperanza, la certeza positiva de que si hay perdón de pecados, de que si hay una limpieza profunda hacia la maldad que hay dentro de nosotros, pues somos parte de una generación caída. Así que ahora se va a presentar de que no solo somos salvos de la muerte, sino que también podemos ser partícipes de las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Y esas bendiciones están contenidas en el gran sumo sacerdocio de Jesús. Así que hay tres cualidades que se presentan en Jesús para ser el superior a todos los sacerdotes. Y en primer lugar es de que Él ha ejercido su sacerdocio perfecto. En segundo lugar, de que Él es una persona perfecta. Y en tercer lugar, de que Él ha provisto una provisión perfecta. Y estos son los tres puntos que vamos a desarrollar a continuación. ¿Por qué Jesús es un sumo sacerdote superior a los presentados en el relato veterotestamentario? En primer lugar, se dice de que Jesús es un sacerdote perfecto. Él ha ejercido su sacerdocio perfecto. Él ha hecho mucho más que la limpieza de su pueblo en el Antiguo Testamento. Ha hecho mucho más que un sacrificio, porque con Jesús ya no era necesario un templo terrenal. Ahora se iba a proveer de un templo celestial. Ya no era necesario la celebración de un sacrificio anual, sino que con el sacrificio de una vida iba a ser suficiente la salvación de los muchos. Ahora también se presenta de que no era necesaria la celebración de muchas ceremonias, sino que la ceremonia de una vida fue necesario para el perdón de los pecados. Y que si es el objeto correcto, la sola ofrenda de un cordero sería necesaria para el perdón de los pecados. Así que en ese sentido, Jesús ha ejercido su sacerdocio perfecto. Y ya no se presentan más ceremonias, no se presentan más días de celebración de sacrificio, no se presentan más corderos, sino que Él, con el pago de su vida, mis hermanos, ha hecho posible la salvación de los muchos, de los que estamos ahora reunidos. Dios escogió a los sacerdotes del Antiguo Testamento. De acuerdo al registro bíblico, ellos descendían de la tribu de Leví, y Dios había escogido para sacerdotes solamente a las personas de la tribu de Leví. Así que cuando un sacerdote moría, le sucedía su descendencia, y ese era el ciclo de vida, ese era el ciclo profesional de los sacerdotes. Uno era sucedido por el otro, pero no se presentaba en ningún punto un sacerdocio eterno, como el que se presentó en el Salmo 110 en la lectura inicial. Entonces se cumplía de alguna manera un círculo vicioso. Bueno, he pecado, tengo que esperar un año para el perdón de mis pecados, y si el sacerdote ya va de camino y ya tiene que partir de este mundo, bueno, tengo que esperar la sucesión del siguiente. Y era un ciclo que es una ayuda visual a nosotros, que nos permite ver la
necesaria limpieza profunda de nuestras almas. Así que Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, después de haber hecho este sacrificio, también pasó por las etapas que un sacerdote pasó en el templo. Me explico. El sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando sacrificaba un cordero, llevaba la sangre que se rociaba sobre el templo y pasaba del patio, pasaba al lugar santo, y del lugar santo pasaba al lugar santísimo, lo que el Antiguo Testamento le conoce como la Shekinah. Es decir, que en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Jesús también pasó por esas tres etapas, porque Él murió, resucitó y ascendió, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, el lugar santísimo de todos. Jesús ha cumplido a la perfección el ejercicio del sacerdocio que presenta el Antiguo Testamento. Así que pasó por esas etapas y es un grandioso sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote, valga el pleonasmo. Lo que nos presenta es que Jesús no tenía que retirarse, porque si algo no he dicho es que el sacerdote solo podía estar unos minutos, sino literalmente su cuerpo podía desintegrarse ante la misma presencia de Dios. El sacerdote solo podía pasar un momento en el templo, en el lugar santísimo, y luego de eso tenía que volver a esperar un año para volver a ingresar. Jesús no tuvo que retirarse del lugar santísimo, llamado la presencia de Dios, sino que Jesús mismo, porque es Dios y porque ha ofrecido un sacerdocio perfecto, Él puede y debe estar en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. Él está orando por nosotros y Él intercede ante Dios por nosotros. Jesús en este momento está a la diestra de Dios y nadie lo ha movido de ahí y nadie lo va a mover de ahí. Esa es la figura que presenta de Jesús el sacerdote. Dice, por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Acompáñame por favor al capítulo 17 de Juan y vamos a ver cómo se presenta en este pasaje la descripción de que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Juan 17, versos 4 al 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nuestro sacerdote que intercede por nosotros no está en este momento todavía clavado en una cruz. Jesús ha superado con creces la valentía de los muchos superhéroes que se registran en nuestra sociedad. Ha superado con creces el heroísmo, la valentía, el patriotismo y el amor que nuestros antepasados han legado a las generaciones siguientes. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Y no como un tirano que solo se alegra en el sufrimiento de sus seres. No en un tirano que solo les dice a las personas qué hacer o qué cosas tienen que cumplir para ser salvos. Él mismo ha ofrecido su vida para consumar la salvación de muchos. No está desde la cima de una montaña tirando piedras diciéndole aquí es. Él mismo se ha presentado a nosotros. Él mismo ha bajado de ese cielo, de esa imponente gloria de Dios, hasta hacerse semejante a nosotros. Y ahora, gracias a la ofrenda de su vida, estar a la diestra de Dios Padre. Y esto significa algo. Dado que Jesús ha ofrecido un sacerdocio perfecto, ya no es necesaria la figura de más sacerdotes. Poco antes de que se destruyera el templo de Jerusalén, en el año 70, se había escrito el libro de Hebreos. El libro de Hebreos todavía no presenta que los judíos habían cesado con la ofrenda de sacrificios, porque todavía no había sido la destrucción del templo de Jerusalén. Pero qué importante tiene eso. Bueno, con la destrucción de Jerusalén hacia el año 70, los judíos ya no podían tener otra alternativa de poder ofrecer sacrificios, porque con la destrucción del templo también se acababa el tiempo de los sacrificios. Porque como hemos dicho ya, el templo era el lugar donde se hacían esas ofrendas por el perdón de los pecados.
Así que con la destrucción del templo también se acabó el juego. Y eso, providencia de Dios para los judíos. Porque esta carta tiene como audiencia principal a los judíos, pero que no han decidido reconocerlo como Salvador. Y en tercer lugar se presenta a judíos que rotundamente no creen en la persona de Jesucristo. Y el Espíritu Santo realiza un trabajo extraordinario en este libro, dando un mensaje a estas tres audiencias, a este tres tipos de personas. Así que con la destrucción del templo, la audiencia principal que no había reconocido a Jesús como Salvador, se le había acabado el juego. Ahora, ellos estaban viendo de que realmente lo que se presenta en el registro bíblico es cierto y que ya no es necesaria la figura de más ofrendas, de más oblaciones, ya no era necesaria la figura de más sacerdotes, de más ceremonias, de más días del Yom Kippur, porque Jesucristo había cumplido el pago perfecto por el perdón de los pecados. Su ofrenda era el mismo significado de un sacrificio perfecto delante de Dios. Y también se había acabado el periodo del tiempo sacerdotal. Pedro presenta de que nosotros somos real sacerdocio y que nosotros somos sacerdotes, pero eso no quiere decir de que necesitamos la figura de un sacerdote o la figura de un papa. No necesitamos la figura de eso, porque Jesús ya ha ejercido un sacerdocio perfecto. Mis hermanos, eso quiere decir de que nosotros no necesitamos ya de la asistencia de un hombre para interceder a Dios, para poder gozar de una relación con Dios. Nosotros no necesitamos ya la figura de una mediación entre Dios y nosotros. Jesucristo ha cumplido con eso ya. Así que cualquier figura, cualquier hombre que se presente como representante de Dios, sería bueno repetirle lo que dijo Martín Lutero: es un vicario del diablo, porque no hay más sacerdotes humanos que puedan interceder por nosotros. Jesús, en el pago de su vida, ha intercedido ya por Dios e intercede por Dios, intercede a Dios por nosotros. Así que todas las afirmaciones de una mediación especial humana no son más que contradicciones bíblicas, no son más que herejías y no son más que asuntos pecaminosos. En la economía cristiana no hay espacio para una figura sacerdotal arbitraria. No es necesaria ya la figura de un papa, la figura de un jerarca religioso, mis hermanos. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Cualquier otro sacerdote humano que intenta reconciliar las paces con Dios para favor nuestro, ese hombre, más que un mediador, es un obstáculo. Y debemos huir a ese tipo de personas. Por la fe en Jesucristo, nosotros podemos gozar ya de la presencia de Dios. Cuando se registra en los evangelios que Jesús murió y que el velo se rasgó, eso quiere decir de que ahora ya podemos gozar libremente de la presencia de Dios, y que la cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo ha sido cortada, ha sido quitada, en representación de que ahora la presencia de Dios puede ser gozada por medio de su Hijo. No es necesaria la figura humana, no es necesaria la figura de más ofrendas, ceremonias o días de Yom Kippur. Su sumo sacerdote, como el mío, ha ejercido correcta y perfectamente el oficio de su profesión. Así que por este primer punto, Jesús es el gran sumo sacerdote porque ha ejercido un sacerdocio perfecto. Y es lo que ha dicho el texto. Puesto que Jesús, quien es humano, ese fue su nombre humano, y Dios, que es un título divino, debemos tenemos un sumo sacerdote. Gracias a que Jesús ha sido presentado como un hombre y ha sido presentado también como Dios, nosotros podemos tener un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que por ello, en consecuencia, debemos retener nuestra profesión de fe. En segundo lugar, Jesús también es un sumo sacerdote porque Él ha sido una persona perfecta. El versículo 14 ya ha presentado a la humanidad de Jesús. Dice, por lo tanto, y ya que en Jesús, un hombre humano, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades.
Si usted es como yo, en la mayoría de ocasiones también me he preguntado si Jesús de verdad es capaz de sentir los sentimientos que yo padezco. Si usted es como yo, hay momentos en la vida tan difíciles y tan apremiantes que en verdad me pregunto si Jesús pasó por los mismos padecimientos que yo. Lo que presenta el texto es que sí. Y usted puede decir, pero Jesús no pecó. ¿Cómo va a saber el dolor de una caída si Él nunca ha pecado? Mis hermanos, el conocimiento de algo no está determinado por la experiencia de ello. Cuando una persona se ha sometido a varias cirugías en el hospital, esa persona no sabe cómo se ha realizado el trabajo, aunque sabe que ha sido sometido a varias cirugías. ¿Quién es una persona calificada para estar presente en una cirugía? ¿Verdad que es un médico? Porque esa persona se ha preparado en relación a la cirugía, aunque no haya pasado la enfermedad. Bueno, eso pasa con Jesús. Aunque Jesús no haya pecado y jamás se encontró pecado en Él, Él es la persona más calificada para compadecerse de nosotros, porque Él, aunque no pecó, pasó por las mismas situaciones difíciles que nosotros. La mayoría de las personas tienden a pensar esto, de que Jesús está alejado de la humanidad, está alejado de la vida de los seres humanos y de las preocupaciones, y que su divinidad impidió que se sintiera como nosotros. Bueno, Jesús era Dios y por eso es que no pecó. No, Jesús fue 100% hombre. No era la fusión de mitad hombre y mitad Dios. Él era 100% hombre y por haber sido así, Él puede compadecerse de nosotros, ya que ha pasado lo mismo que nosotros. Esto es una gran noticia para nosotros, porque como presenta el texto, Jesús puede compadecerse de nosotros. Hay una alabanza que solía cantarse que se llama Nadie me entiende como Jesús. Si usted la ha escuchado, la letra de esa alabanza da un muy buen recordatorio de lo que presenta el autor en esta porción. Nadie nos entiende como Jesús. Él es 100% humano y aunque no pecó, pasó por los mismos padecimientos que nosotros. Tiene una capacidad sin igual para poder compadecerse de nosotros, aunque sin pecado. Y eso es lo que va a estar oyendo usted en el desenlace de esta predicación. Sin pecado, sin pecado, sin pecado. Porque es completamente desacertado pensar que la agonía de la tentación vencida es menor que la agonía de la tentación que se vence. Jesús no se dejó vencer por la tentación, pero eso no lo descalifica como alguien que pueda compadecerse. Pasó por lo mismo que nosotros, pero sin pecado. Así que Jesús no solo tenía sentimientos de amor, desilusión, frustración, sino que también tenía un amor infinito por cada uno de nosotros, que era consciente de los males y de los peligros que esta vida presenta a la vida del ser humano. Y en oposición a lo que se tiende a pensar, su divinidad hizo que sus tentaciones y pruebas fueran mucho más difíciles de soportar. Cuando Jesús se anteponía a las tentaciones y no se dejaba sucumbir por ellas, la tentación se proponía al máximo. Nosotros podemos resistir hasta cierto tipo de dolor. De hecho, los cuerpos son diseñados para resistir hasta cierto tipo de dolor. Y nosotros somos capaces de resistir la tentación hasta cierto punto. Pero nosotros no sabemos qué es el trauma de sufrir una tentación a su máximo nivel. No sabemos qué es el trauma de sufrir los padecimientos de un ser humano a su punto máximo, a su punto álgido. Jesús lo sabe. Y puesto que no se dejó sucumbir por ninguno, es que Él lo soportó al máximo y puede compadecerse de nosotros. No tenemos un sumo sacerdote, presenta el texto, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él también ha llorado, hermano. Él también tuvo la pérdida de un ser querido. Jesús también se vio frustrado. Jesús también se enojó. Ojo, la ira no es pecado. Las consecuencias de tener un comportamiento airado sí es pecado. Pero Jesús también se enojó. Jesús pasó por todas las cosas que nosotros hemos pasado. Pasó por la aflicción, por la ansiedad que se apodera muchas veces de la profesión de nuestra fe.
Jesús pasó por todas esas cosas, pero en Él no se halló pecado. ¿A quién entonces vamos a acudir? ¿Al Papa? ¿Vamos a acudir al vicario del diablo? ¿Vamos a acudir a una figura religiosa? ¿O vamos a acudir a alguien que verdaderamente ha padecido lo mismo que nosotros? A ese Jesús. Y esta descripción que presenta el verso 15 era poco creíble para la audiencia. ¿Sabe por qué? Porque los judíos, aunque tenían un conocimiento o juicio elevado de Dios, ellos todavía pensaban que Dios no tenía sentimientos. La audiencia judía creyente no creía, en su mayoría la población judía no creía de que Dios podía tener sentimientos. Los judíos creían que Dios no podía ser partícipe de las aflicciones humanas. Dios estaba muy lejos y muy distante del hombre. Y recuerda cuando en el libro de los Hechos se presenta también la cultura estoica y la cultura epicúrea. De hecho, Pablo habla de eso en el Areópago. Bueno, estas culturas que se presentaban en el periodo del Nuevo Testamento también pensaban lo mismo que los judíos. Los estoicos, que dominaban gran parte de la filosofía griega y romana, pensaban que el principal atributo de Dios era la apatía. Los estoicos pensaban de que Dios era totalmente apático a los padecimientos de la persona. Por su parte, los epicúreos pensaban de que los dioses habitaban en un mundo intermundia, es decir, habitaban entre el mundo espiritual y entre el mundo físico. Así que en el medio de eso, allí se encontraban los dioses de la cultura epicúrea. Es decir, la idea de que Dios pudiera identificarse con el hombre estaba totalmente distante del conocimiento de ellos. Y ahora viene el autor de Hebreos en contraposición a lo que todos estos pensamientos dicen y pregonan, y dice de que en Jesús no solamente tenemos a una persona que está ahí arriba, sino que ha estado aquí. Jesús no solamente presenta el autor que ha estado aquí, sino que ahora también se encuentra allá. Ha pasado lo mismo que nosotros y que también está intercediendo por Dios delante de nosotros. La humanidad de Jesús era su campo de batalla. Fue ahí donde Jesús batalló contra el pecado y salió victorioso. Pero no sin vivir la tentación, sino que la tuvo que enfrentar con gran angustia intensa. Algunos todavía pueden preguntarse cómo Jesús puede identificarse completamente con nosotros. Como he dicho ya, que no haya pecado o no haya pasado por las mismas consecuencias de pecado no lo descalifica, al contrario, lo hace una persona que conoce mejor del tema. Porque como un cirujano no le es necesario padecer la enfermedad para conocer el tratamiento o para saber la forma en que se opera o lo que es mejor para el paciente, pues así del mismo tiempo Jesús tiene el conocimiento por haber sido humano, aunque no padeció por la enfermedad del pecado. Así que si quiere hablar con alguien que de verdad ha entendido su pecado, que de verdad entiende su situación difícil y que de verdad sabe que es ser humano, acuda a Jesús. En Él tenemos un sacerdote compasivo, un sacerdocio perfecto, y quien Él mismo se ha presentado como una persona perfecta por su sacerdocio y por su humanidad. En último lugar, el texto presenta en el verso 16 lo siguiente: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. En último lugar, se presenta la provisión perfecta de Dios. En Jesús es grandioso encontrar un hermano mayor. En Jesús es grandioso encontrar también un ser humano. Pero es más grandioso también encontrar un Dios, porque aunque pueda compadecerse de nosotros, no tendríamos demasiadas buenas noticias si Él no fuera Dios. Los seres humanos se compadecen los unos de los otros, pero eso a veces, en cuanto a temas de salvación, no ayuda de mucho. Pero Jesús puede compadecerse y también puede hacer algo al respecto. No solo se compadece, sino que ha hecho algo al respecto por el rescate de nuestras almas. Y lo que se presenta acá en el desenlace del 16 es que Él
puesto que nos ha entendido perfectamente, también proveerá perfectamente para nosotros. Acompáñame al capítulo 10, verso 13 del primer libro de Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Jesús conoce nuestras tentaciones y también nos sacará de ellas. Así que una vez más el Espíritu Santo, el autor de todo el libro de Hebreos, está llamando a quienes todavía no han decidido aceptar a Jesús, a quienes todavía no han decidido reconocer a Jesús como su Señor. Los está llamando y les está diciendo que no se vean implicados o salpicados en la tentación de volver a los rituales del judaísmo. Porque aunque Dios también haya proveído las ceremonias y los rituales, ciertamente eso solo era ayuda para una contribución visual. Era solo una figura o una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Así que le está diciendo a la audiencia que fue dirigida la carta que no se vean tentados a volver a los rituales del judaísmo, sino que se deben de aferrar a su confesión de Cristo y que finalmente, gracias a eso, pueden acercarse confiadamente al trono de la gracia. Recuerda cuando estudiamos el libro de Esther hace un par de meses y se presentaba que hacia el desenlace del relato, Esther se iba a presentar delante del rey Asuero para librar al pueblo. Bueno, cuando Esther se iba a presentar delante del rey, ella tenía miedo, porque en la antigüedad ninguna persona podía presentarse delante de una autoridad sin una cita. Eso era un sinónimo de desacato, y el desacato tenía como consecuencia el destierro, o bien tenía como consecuencia la muerte de una persona. Así que se presenta que las personas civiles, las personas comunes y corrientes como nosotros, no podían presentarse delante de una autoridad. De hecho, el Antiguo Testamento también presenta los horrores de la santidad de Dios. Presenta el trauma de la santidad de Dios. Que no muchas personas, debido a la santidad de Dios, pudieron seguir con el relato de su vida. Presentarse delante de Dios, hermanos, no es presentarse como delante de un pastor. No es como presentarse de una persona muy erudita. Presentarse delante de Dios, a menos que tengas una vida justa, es sinónimo de muerte o de condenación. Presentarse delante de Dios sin un abogado no es una situación en la que ninguno de nosotros quisiera verse inmerso. El Antiguo Testamento habla por nosotros al reconocer eso. Así que es grave presentarse delante de Dios sin una presentación, sin una representación de un creyente, de una defensa. Eso es algo grave. Y algo de eso también se ve en las relaciones civiles de las personas. En Esther se vio que ella no podía presentarse delante del rey Asuero porque no tenía ninguna cita, porque él era la máxima autoridad. Nosotros, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios si no tenemos a un sacerdote que pueda compadecerse de nosotros y a un sacerdote que haya vivido una vida perfecta? Seríamos desintegrados instantánea y momentáneamente. Nosotros no queremos presentarnos en el día del juicio delante de Dios sin una defensa. Nosotros ya podemos gozar de una defensa. Nosotros ya podemos gozar de un sacerdocio perfecto por medio de Jesús. Nosotros ya podemos gozar de la figura de un hombre que se ha compadecido y puede compadecerse de nosotros. Nosotros ya, por la provisión perfecta del sacrificio de Jesús, podemos gozar de una provisión perfecta acercándonos confiadamente al trono de Dios. Y no importa qué tan pecadora sea una persona, no importa cuántas mentiras haya dicho en su vida, cuánto contenido inapropiado haya visto en la internet, no importa cuántas veces se haya divorciado, no importa cuántos improperios haya dirigido contra su prójimo en el trabajo o contra su familia,
no importa cuántos pecados haya cometido, pues gracias al sacrificio de Jesús, y aunque poco lo merezca, esta persona puede gozar de acceder al trono de Dios para obtener perdón y salvación. Por el sacrificio de Cristo, el trono de juicio ahora se ha transformado en un trono de misericordia. ¿Y tú? ¿Qué hay de ti? ¿Puedes gozar como los redimidos del Señor de un trono de misericordia? ¿O tendrás por tu cuenta que compadecer delante de Dios, delante de un trono de juicio? Así como los sacerdotes judíos una vez por año y durante siglos habían derramado la sangre en el lugar del propiciatorio, así Jesús derramó su sangre de una vez y por todas. Y gracias a eso se encuentra el perdón de los pecados del ayer, del ahorita y del mañana. Si Jesús fuera solo rey, nosotros podríamos vivir con temor de su juicio. Si Jesús solo fuera humano, nosotros tendríamos graves problemas en este momento. E incluso la reunión de esta ocasión ni siquiera tendría sentido. Pero gracias a que Él venció a la muerte y se presentó también como el Hijo de Dios, nosotros podemos vivir con paz y sin temor, sabiendo que cuando nos toque partir, vamos a tener un abogado creyente que se ha compadecido de nosotros, que ha abogado delante de Dios. Así que la buena noticia es que este Rey justo gobierna con confianza a favor nuestro. Este Rey se ha ofrecido a sí mismo, y gracias a eso Él puede compadecerse de nosotros. Jesús se ofrece a sí mismo como un sacrificio expiatorio. Gracias al sacrificio de su vida, de verdad nosotros podemos gozar de ello, hermano. Gracias a eso nosotros también podemos estar reunidos el día de ahora. Todas las personas, a la verdad, tienen un significado de lo que es el bien. Pero si comparamos la norma de nuestras vidas con la norma que Dios requiere de cada una de sus criaturas, nosotros vamos a ser hallados faltos en ello. Jesús ya ha vivido lo que nosotros no hemos vivido. La reunión de toda congregación debe ser siempre la presentación del Evangelio. La reunión de toda congregación dominical debe ser exaltar los atributos de Dios y presentar las hazañas que Jesucristo ha hecho. Así que a lo largo de este recorrido, en estos 3 versículos, solo he tenido por deseo de que usted pueda ver un contraste entre lo viejo, entre lo antiguo y entre lo nuevo que se ha ofrecido gracias a Jesús. El Antiguo Testamento ha ofrecido una ceremonia, ha ofrecido un día de Yom Kippur, ha ofrecido a la figura de sacerdote, pero nada de ello se compara al Hijo de Dios. Todo ello palidece ante lo que tenemos delante. Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. La Biblia habla mucho de la justicia de Dios, pero qué terrible fuera si Él solamente fuera justo y no proveyera gracia. En Jesús y en lo que Él ha hecho podemos encontrar gracia y justicia, porque Él ha vivido la vida justa que nosotros no podemos vivir. Así que ¿cómo puede una persona rechazar a un personaje así? ¿Cómo puede una persona presentarse delante de Dios y todavía pensar de que hay esperanza de su vida sin la figura de un sumo sacerdote, gran sumo sacerdote? No la hay. Así que el Espíritu Santo de Dios, quien es su gran autor hasta este momento, ha dicho que nosotros nos acerquemos de confianza. Y los 3 puntos que se acaban de desarrollar nos llevan a 3 aplicaciones. ¿Qué importancia tiene lo que nosotros acabamos de abordar en este momento? Hermano, ¿qué aplicación podemos sacar para nuestra vida que Jesús haya ejercido un sacerdocio perfecto? Que Él haya vivido lo mismo que nosotros hemos padecido y que Él haya provisto de una provisión perfecta. ¿Qué aplicación tiene eso para nuestras vidas? ¿Cuál es el gran mensaje y corazón de este texto? En primer lugar, de que Él es la fuente diaria de nuestro consuelo. Gracias a que Jesús ha ejercido correctamente cada una de estas
funciones, nosotros podemos gozar de una fuente diaria de consuelo. Para los creyentes en Jesús, el sacerdocio de Cristo significa una fuente diaria de consuelo. Hermano, no necesita que sea marzo del 2023 para que usted pueda acercarse a Dios. No le es necesario que pase un año de calendario para que usted pueda volver a acercarse a Dios. Usted está entendiendo las repercusiones de lo que podemos gozar en Cristo. Si no es así, le animo a que pueda desarrollar esta mente que está desarrollando el autor. Nosotros podemos gozar de una fuente diaria de consuelo. Tenemos un mediador perfecto en el cielo que por sus méritos y por su propia sangre que ha sido derramada por nosotros, nos da la oportunidad de poder gozar de la presencia de Dios en cualquier momento. Sea que usted vaya en el autobús, que usted esté en su carro, que usted esté en su trabajo cuidando a niños, esté en su casa, esté en un lecho de cama, esté en el último suspiro de su vida, usted puede gozar de la presencia de Dios. No le es necesaria la figura de un intermediario. No es necesario un año de calendario. No es necesario ni siquiera que nosotros estemos todos reunidos para que pueda gozar de la presencia de Dios. Usted puede gozar de la presencia de Dios en cualquier lugar del mundo. Gracias al gran sumo sacerdote Jesús. La idea exquisita de cualquier metafísica filosófica. Y puesto que ha sido así, como segunda aplicación, nosotros también podemos ser partícipes de las bendiciones celestiales. Jesús no se ha presentado como un ser egoísta, o como se presentan las deidades del Valhalla que vimos en la ilustración de apertura. Él no solo deja la oportunidad de que sus criaturas puedan arrepentirse de sus pecados, sino que también Él provee el camino necesario para la salvación. Él no está en la cima de una montaña tirando piedras esperando a que sus criaturas vengan. Él mismo se ha presentado a nosotros y se ha hecho semejante a nosotros. Y no solo eso, sino que nos ha hecho partícipe de las bendiciones celestiales. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos también glorificados en Él. Los creyentes podemos gozar de la recompensa que ha sido dada a Cristo. No solo ha sido una provisión dada a Jesús, sino que también nosotros, por ser hermanos y porque Él es nuestro hermano mayor, también podemos gozar de las bendiciones celestiales. Todo lo que se ha presentado en esta epístola de Hebreos y lo que se va a seguir presentando en adelante es la presentación de la ilustración de algo mejor. Hay un mejor templo, una mejor ofrenda, un mejor sacrificio, un mejor sacerdote, una mejor ceremonia y un mejor día que ha sido efectuado en la resurrección de Jesús. Se presenta un mejor mundo de igual manera para nosotros. Este es un mundo difícil, pero gracias al texto y a que Jesús ha ejercido esta función, tenemos a alguien que puede compadecerse de nosotros. Hermano, tú puedes tener a alguien que se compadece de ti y también que ha asegurado que tú puedes gozar de las bendiciones de las que Él también ya goza. Puedes ser partícipe de ello, y esa debe ser la gran idea del cristianismo. Esa debe ser la gran idea para todos nosotros. La gran idea del cristianismo no es la provisión de respuestas en las situaciones difíciles de esta vida. La gran idea del cristianismo es que somos partícipes de la bendición celestial de la que Cristo ya está gozando en este momento. Esa es la gran idea de la salvación. Por lo que Jesucristo ya ha hecho, nosotros somos partícipes de ello. Y como Él habita en una dimensión nueva, la patria celestial, nosotros también vamos a gozar de ello. No por los méritos, por el sacrificio, por la ofrenda, por el templo, por el sacerdocio, por nada, más que por la ofrenda de su vida. Eso ha calificado a Jesús como nuestro sumo sacerdote perfecto, y que su obra terminada ha sido consumada también a nuestro favor. En último lugar, la aplicación que podemos tener del texto es que se presenta una certeza de salvación. Como en la ilustración de apertura nosotros vimos, ninguna civilización o religión en el mundo ciertamente ofrece una seguridad de salvación.
ciertamente dice que tenemos que hacer cosas para heredar un paraíso o lo que sea que ellos llamen una gloria. Y todavía es dudoso que podamos gozar de ello. Porque quién sabe, y los dioses tal vez tienen misericordia. No así en el cristianismo. Dios sí puede compadecerse de nosotros por medio de su Hijo. ¿Sabes que tú sí puedes tener certeza de salvación, hermano? ¿Sabes que tú sí puedes gozar de la certeza de ser salvo y no esperar hasta el último día de tu vida para saber, quién sabe, si alguien puede apiadarse de ti? En este momento, si tomas una buena decisión, tú puedes gozar de una salvación y poder gozar de la certeza positiva de la seguridad de ella. Con la intención de que el programa de la salvación no resultara en sabotaje, Jesús envió a su Hijo al mundo. Y esto se logró a la perfección sin que una gota de la sangre de su Hijo fuera desperdiciada. Todos a los que la verdad fueron escogidos para salvación serán salvos verdadera y definitivamente. Y su salvación no depende por el esfuerzo de sus obras, aunque ellas dicen mucho de si es salvo o no, sino que la salvación de nuestras almas está determinada por el sacrificio ya efectuado y completado por Jesús. Puedes gozar de la certeza de una salvación en esta tarde, en esta mañana. Aquel oscuro viernes en el Gólgota, como relata Lucas, Cristo no solo hizo un descuento en nuestra deuda, Él la pagó por completo. Entonces, mis hermanos, hay un sacerdote que ha hecho un mejor sacrificio. Ese es todo el mensaje de la carta a los Hebreos y el corazón del texto que tenemos delante. Recuerda que presentamos 3 audiencias a las que va dirigida el texto. Bueno, a manera de conclusión, ahora el autor está diciendo al judío creyente que mantenga su confianza en Cristo. A ti como a mí nos está diciendo que sigamos manteniendo nuestra confianza en Cristo. El Espíritu Santo hace un trabajo extraordinario en la carta a los Hebreos. Él provee de mensajes de confianza al creyente que tiene su fe en Jesús, pero también provee advertencias a aquel que se ha rehusado a creer en el Hijo de Dios. Así que a nosotros, quienes hemos sido creyentes, nos dice que mantengamos nuestra confianza en Jesús, quien es el sacerdote perfecto que ha ejercido el sacrificio perfecto. Al convencido intelectualmente que sabía de Jesús, pero no lo reconocía como Señor, le dice que recibe a este sacerdote y acepta el sacrificio que Él ha hecho. Estás en la línea divisoria entre creer y no creer. No te pierdas sabiendo que estás a un solo paso de la salvación. ¿Y tú? ¿Te encuentras ahí? ¿Te encuentras a un solo paso de creer, pero hay algo que te rehúsa? Será mejor que tomes una buena decisión en esta mañana. Al judío creyente le ha dicho que puedes vivir confiado, que hay certeza de salvación en tu vida por lo que Él ha hecho. Al convencido intelectualmente le dice que tome una decisión en esta mañana. Y al que de verdad no cree en absoluto y que tiene dudas de todo, Él le dice: mira a Jesucristo, que Él es mejor que los sacerdotes levitas y mejor que la oblación del día del Yom Kippur. Él es mejor que todas las cosas narradas en el relato del Antiguo Testamento. Y en general, el autor nos dice a todos: ustedes han estado buscando un sacerdocio perfecto. Aquí está, Jesucristo, se los presento. Eso es lo que ha presentado el autor en estos 3 versículos de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Así que, hermano, que estás con Cristo, te animo a seguir viviendo con confianza de que Jesús sigue compadeciéndote, sigue compadeciéndose de nosotros y sigue intercediendo ante Dios. Y a ti, hermano, que tienes dudas, te invito a que tomes una decisión en esta mañana. Pero yo no he terminado mi trabajo si no he dado la advertencia final. El libro de Hebreos es un libro grandioso en todos los sentidos teológicos. De hecho, es el mejor resumen de toda la Biblia. Pero a su conclusión, él presenta una horrenda advertencia que no quiero dejar de pasar. Hacia el desenlace del libro de Hebreos, se presenta que efectivamente Jesús ha hecho posible la salvación de muchos, pero que es una horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Esa es una horrenda descripción.
yo no he terminado mi trabajo, sino he de decir de que al que se ha rehusado a creer en el Hijo de Dios le espera una horrenda expectación de juicio. No será un juez al que vamos a poder sobornar. No será un juez delante corrupto el que vamos a tener en la audiencia. Será un juez quien sin una figura de querellante nos va a condenar a una eternidad sin él. Pero como el texto también ha presentado una certeza positiva de la connotación de la venida de Jesús, las buenas noticias son que podemos gozar de ello. Hermano, tú puedes gozar del gran sumo sacerdote Jesús, quien en su obra y vida ha hecho lo justo y necesario para la salvación de nuestras almas. ¿Cuál será tu mentalidad de este día en adelante? ¿Vivirás confiado en que Él se compadece y ciertamente está asegurada nuestra salvación? ¿O seguirás rehusando y tardando la esperanza de la salvación? Esa es una pregunta que solo tú puedes contestar. Y de esto se trató el relato del capítulo 4 del libro de Hebreos. Vamos a orar. Padre eterno en Dios, gracias por la oportunidad que nos da de estar acá y por habernos dado la oportunidad de haber podido gozar de esta gruesa enseñanza teológica del libro de Hebreos. Gracias, Padre, porque Cristo ha gozado de la bendición celestial tuya por el trabajo y la tarea de haber hecho un sacerdocio perfecto. Gracias porque en Él tenemos un gran sumo sacerdote quien ejerció su función correctamente, quien fue humano y que también ha provisto de una salvación perfecta. Gracias por la vida de tu excelentísimo Hijo. Gracias, Padre, por la enseñanza del texto y pedimos que pueda ella ser el gobierno de nuestra vida. Que nos recuerdes en los momentos difíciles que no nos has dejado solos, que has dejado a tu Espíritu Santo con nosotros. Y no solo eso, sino que también tenemos a alguien quien aboga por nosotros. Gracias, Padre, porque proveíste de los medios necesarios para la salvación de nuestras almas. Gracias porque nos permite gozar de tu presencia en esta parte del mundo y en cualquier otra parte de este cosmos. Permítenos vivir en agradecimiento a lo que tú ya efectuaste y saborear a sí mismo de la delicia de tu palabra. Cristo Jesús, oramos. Amén. Señor le bendiga.